tal todos? Bienvenidos. Hoy vamos a conocer el trabajo del colectivo COVID Latam, que es una agrupación de fotógrafos de toda Latinoamérica. Y particularmente vamos a conocer su trabajo plasmado en un libro que se llama Red Flag y del que vamos a ver un video primero para poder saber de qué se trata. Así que arrancamos por ahí. Somos COVID Latam, un colectivo de 9 fotógrafas y 9 fotógrafos que desde distintas latitudes y perspectivas narramos con empatía, transparencia y diversidad las historias cotidianas, personales y regionales sobre el impacto del coronavirus en América Latina. Creemos que la diversificación de la información se alimenta del alcance de nuestra cobertura y el intercambio con la audiencia, permitiéndonos ser un puente directo de conexión en momentos de aislamiento social. Mutamos a diario. Somos un registro vivo que se fortalece con la participación de colaboradores en toda la región, para que entre fotógrafos y ciudadanos podamos encontrar nuestra vida en encierro juntos. 18 estéticas, 18 lenguajes, 18 formas de sentir y transmitir la información. Una riqueza pluricultural única dentro de un espacio de comunicación creado por personas para las personas. Bueno, ahí está Red Flag, el libro del que vamos a hablar y del trabajo de todos ellos, que los presento: Pablo Piovano, Sebastián Gil Miranda, Matilde Campodónico y Rodrigo Ab, integrantes algunos de este colectivo, que son 18 y bueno, acá hay 2 países nada más. Pero bueno, preguntarles primero cómo se juntaron, cómo nace el grupo. A Sebastián, que fue el culpable, entiendo. Sí, bueno, esto tiene mucho que ver justamente con la situación que se vivió, ¿no?, en los primeros meses de pandemia, con esa sensación de encierro, de aislamiento, y la necesidad de poder tratar de contar lo que nos estaba pasando y ver si lo podíamos hacer de manera conjunta, ¿no?, colectiva, como una forma también de estar cerca a la distancia, de poder vincularse y tratar de abarcar algo que individualmente sería imposible, ¿no? Entonces, me surgió la idea, pues ya habíamos tenido proyectos colectivos similares en la Copa del Mundo en Brasil y durante los Juegos Olímpicos, con proyectos colectivos que habían tenido también un entramado similar con fotógrafos internacionales de diferentes lugares. Y me pareció que el contexto daba para armar algo semejante y bueno, empecé a hablar con algunos de acá de los compañeros y se fue armando el grupo. En pocos días ya teníamos el colectivo armado, la base del grupo, un nombre, y tomamos la decisión de empezar a usar la cuenta de Instagram, que era algo que nos quedaba cercano y ya teníamos audiencia, ¿no?, porque cada uno tenía sus propios seguidores y nos permitía de alguna manera empezar sobre la base de algo, ¿no? Y siempre también, que siempre lo remarcamos, con una impronta inicial de mantener también una equidad de género, ¿no? Somos 9 hombres y 9 mujeres y tratamos también de estar en la mayor cantidad de países posibles. Entonces somos 18 en 14 países. Y bueno, a partir de ahí se fue construyendo todo. Al principio, como contabas, era una cuestión virtual de Zoom, de Instagram, pero a partir de esas herramientas tecnológicas que parece que son virtuales y nada más, fueron construyendo un mapa de Latinoamérica en tiempos de COVID, ¿no? Es como un testimonio que como vos decías, solos no podrían haber hecho. ¿Cómo se lo plantearon así, pensar en ampliar la mirada en estos tiempos tan raros? Para mí eso, la idea de poner en primer plano la fotografía documental en ese momento, me parece que eso es un cambio muy grande, por lo menos en mi perspectiva. Yo había estado como muy peleada con la fotografía documental y me pareció que ese momento en que la realidad realmente cambia frente a nuestros ojos, es como que se vuelve otra, es como un golpe, y también es como un momento para retomar y darle valor al registro directo. Yo creo que lo que se logra con este colectivo y con este libro es un testimonio de una época
una pandemia, la última había sido hace casi 100 años y está registrada por pintores. Claro. Entonces, en este caso, yo creo que cuando la gente, esto es una suposición mía, estoy adelantándome un poco a la historia, pero yo me imagino que la gente cuando vaya al Met o a algún gran museo del mundo y mire testimonios de esta época, no van a ver pinturas, Claro. van a ver fotografías. Entonces, en ese sentido, es un momento clave para la fotografía documental, como todos los grandes momentos históricos han sido claves dentro del desarrollo de la fotografía documental en muchos sentidos. En algunos momentos fue de desarrollo técnico, en unos momentos fue de desarrollo plástico, en otros momentos me parece que es uno de esos momentos. Claro. No sé si contesté porque Sí, no, me dejaste pensando, bueno, estamos en una feria de fotografía, justamente, es una feria de fotografía donde acá la fotografía no tiene límites, ¿no? Van a ver o habrán visto ya las diferentes formas que puede tomar plásticamente, técnicamente, pero este colectivo es un elogio del fotoperiodismo clásico, pero también súper actual, ¿no? La mirada de ustedes no es canónica, digamos, no es el fotoperiodismo de todos los días, sino que es de autor, me parece. Y eso lo hace como más valioso todavía. No son solo reporteros reporteando, sino que por sus trayectorias, que ellos no lo dicen, pero tienen enormes trayectorias todos, premios y trabajos autorales muy importantes. Creo que el libro cobra otra dimensión como testimonio, ¿no? Probablemente pueda estar en el Met, Matilde. No sé si tanto, era como un supuesto de... Sí. No tanto el libro, digo, la fotografía documental de registro de la pandemia. Es ese. Sí, porque el libro, que no está acá porque está en la aduana incautado, el libro es como una consecuencia inesperada. O sea, nosotros no pensábamos esto en marzo cuando Sebastián armó el colectivo. No pensábamos en que iba a ser un libro, solo teníamos la intención de documentar en nuestros países lo que estaba pasando, cada quien desde su lugar. Bueno, yo estaba como reportando el día a día para una agencia de noticias, pero había, no sé, Gloriana, que no está acá en Costa Rica, estaba documentando su embarazo. Sebastián, por fuera de los medios, documentabas un poco la cotidianidad en barrios vulnerables. O sea, cada quien pudo hacer lo que estaba al alcance en un momento de mucha dificultad para moverse. Lo bueno del libro que viene como a cerrar de alguna manera todo ese trabajo y es para otra charla distinta en la dificultad de poder como terminar en un libro con 18 trabajos distintos a lo largo de un año. Fue bien difícil cómo compaginar esas miradas. Eso que está tan bueno también es complicado a la hora de plasmarlo en un libro. Claro, la cantidad de material, me imagino, un año de COVID en 14 países, 18 fotógrafos, ¿cómo meter todo eso en un libro? Los Zooms no me los quiero ni imaginar, que habrán tenido. Haces bien, no imaginarlo. No, porque aparte creo que tenemos una mirada, cada uno tiene una mirada distinta. Creo que eso fue lo rico del colectivo, y a la hora de editar también, ¿no? Es obvio, no nos ponemos de acuerdo a veces con un editor, un fotógrafo y un editor. Imagínense tantos fotógrafos juntos, ni siquiera poder compartirlo en una mesa, en un estudio, sino por Zoom, con un diseñador, con un editor, bueno, fue bien complicado. Lindo. Ahora terminemos de decir lo del libro. O sea, el libro se puede adquirir en una preventa digital, pero está esperando salir de la aduana porque quedó retenido por un trámite burocrático inexplicable. Sí, en ese sentido, primero vamos a hacer un pedido de la solidaridad. Si alguien tiene algún contacto ¿En la aduana? en la aduana de Ezeiza para ayudarnos a sacar los libros, sería fantástico. Gracias. Preséntense en informes. Los tendríamos que tener acá físicamente, pero bueno, no. Lamentablemente... Le regalamos un par de libros al Al que lo saque. así que el que quiere verlo físicamente puede pasar por Ezeiza y
dirigirse al depósito y ahí se Claro. pueden encontrar. Bueno, sí, el libro fue editado por Photo Evidence, que bueno, justamente fue parte de una convocatoria que se hace todos los años, que se llama el Photo Evidence Book Award, que lo hacen junto con el WordPress Photo. Bueno, nosotros presentamos una selección de nuestro trabajo y bueno, fue seleccionado y a partir de eso surgió la posibilidad de hacer el libro. Y bueno, un poco como decía Rodri recién, ¿no? O sea, fue un desafío muy grande porque más allá de ser 18 fotógrafos que ya veníamos trabajando con una estética, con una forma, más allá de las diferencias que tenemos cada uno de nosotros, y el mayor desafío fue tener que adaptarnos de alguna manera también a lo que la editorial pretendía, a lo que el diseñador pretendía, a lo que el editor del libro pretendía. Y eso costó muchísimo más que el trabajo que hicimos nosotros internamente entre 18, ¿no? Claro. Porque incluso la mirada era externa. O sea, teníamos una editorial que no es latinoamericana, con una Claro. mirada distinta de Latinoamérica también, y eso generaba también una Claro. situación completamente distinta. Había que descolonizar el libro, de alguna manera. Exactamente, y con el tema de los textos también. O sea, Sí, ahí yo quiero intervenir porque para mí el libro, que es un objeto que realmente logra unir todos esos trabajos, para mí es increíble lo que se logró. De 18 trabajos completamente distintos, lograr una narrativa. Es un gran libro en ese sentido. Termina llamándose Red Flag, que es En inglés. claro, para mí eso fue... ¿Lo discutiste fue realmente, o no? no, sí, fue... O sea, yo fui a un ring directamente. A mí me parece que justamente que lo que era valioso era que nosotros somos los encargados de nuestro propio registro y lo estamos construyendo y lo estamos haciendo, y es una mirada latinoamericana sobre Latinoamérica. Entonces Claro. es una mirada latinoamericana sobre Latinoamérica que termina con un título que es... Bueno, hay un premio internacional súper prestigioso, Es verdad. que de ahí por ahí viene Claro, eso, ¿no? Pero O sea, creo que lo que aprendimos es que cuando te metes como en una editorial externa con diseñadores externos, editores, parece que todo va a salir muy bien, pero es más complicado porque ya perdiste el control Claro. perdiste el control del mensaje, ¿no? Ya tenés que negociar todo, es todo una negociación. Pero bueno, eran esas condiciones y fue un premio también lindo, inesperado. Nosotros no pensamos en un libro cuando arrancamos, entonces lo tomamos así, como diciendo, bueno. Y es un libro que es maravilloso, de un porte que nunca hubiéramos podido hacer. Claro. Claro, con un nivel de impresión, cosas Un lujo. que cuestan mucho hoy hacerlo. Claro. Pero creo que lo que está bueno, me parece que aparte está bueno porque nos reencontramos. Me parece que estuvo muy bueno. Todos los miércoles teníamos una reunión a la noche. Ahí estaba Victoria, yo estaba cocinando, el otro estaba haciendo no sé qué. Ahora le pasamos el micrófono a Victoria para Victoria, que cuente la experiencia. Y era, tenés COVID Latam hoy, porque era todos los miércoles de pandemia, compartir con los chicos, aparte fotógrafos que todos de alguna manera nos conocíamos por nuestros trabajos personalmente, admirábamos el trabajo de todos. Y en un momento de tanta angustia, tanta soledad, que fue todo el año pasado, poder los miércoles juntarse con un grupo de colegas a discutir lo que pasaba en Ecuador, cómo la pandemia estaba virando en Bolivia, qué es lo que pasaba en Venezuela. O sea, fue algo, creo que bueno desde lo humano, no solo desde el compartir el trabajo de fotógrafos que admiramos, sino poder compartir la experiencia. Claro. De un momento familiar, de un momento muy difícil en lo personal para todos. Claro. Por todo lo que atravesábamos todos, el COVID, atravesamos el COVID, amigos enfermos, todo el drama social que se vivía, la incertidumbre. Creo que el colectivo sirvió para eso. Como un grupo de apoyo, de contención, de encuentro. Y vos también estabas lejos de la Argentina, pues sos argentino, pero no estabas cubriendo acá. No. Yo estaba en Perú cubriendo. En Perú se cerró completamente el país y me tocó cubrir lo que pasaba en Perú, en Lima y en la selva. Claro. ¿Y eras el único que no estaba en su país de todo este grupo? No, había varios. Había varios en Sí, esta sí. situación de Sí, de hecho... reencontrarse sí, con la patria a través del otro.
Fred tuvo un tiempo en México, después volvió sí, a El Salvador, pero el caso me parece más marcado fue el de Fabiola. Pues Fabiola salió de Venezuela, fue a Bogotá, le agarró la pandemia en Bogotá y directamente quedó encerrada en Bogotá. Entonces, bueno, le tocó retratar desde ese lugar, digamos. Con lo que tenía, digamos, con el equipo que sacó. Exactamente, sí. Claro, situaciones, bueno, para todos habrá sido difícil digamos, el día a día de salir a hacer fotos cuando las ciudades estaban cerradas. Bueno, las fotos que hicieron muchos de ustedes que eran por ahí, bueno, las de Rodrigo tremendas en cementerios o en entierros, si se le puede decir entierros, las de Sebastián también en la Villa 31. Ustedes dos tuvieron trabajos por ahí más íntimos, pero que también toda la vida se volvió puertas adentro, ¿no? ¿Cómo se encontraban estas dos opciones, ¿no? Bueno, primero decir que estoy feliz de encontrarnos después de 2 años, darnos las manos, mirarnos a la cara. Sin barbijos, si estamos al aire libre, ¿se puede? Se puede tanto, Zoom. Vacunados. Es claro, un regalo. El año pasado no había vacunas, ahora estamos como más tranquilos, pero... Es que hace 2 años atrás la situación era muy distinta, ¿no? El vilo de la madrugada, de no saber qué pasaba. Y tomó mucha entidad tanto lo que pasaba en lo personal como lo que sucedía afuera. Entonces, el vínculo de 18 compañeros que iban en tiempo real contando su propia vida, por ahí en Costa Rica una compañera mostrando la vida, que estaba embarazada, mi padre muriendo, que fue la historia que yo narré, un compañero en la Amazonía, otro en la selva de Colombia. Todo eso hizo que sea muy rico el trabajo en conjunto, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo de poder estar como a sabiendas de cómo transcurría la vida de cada uno y todos en esa tensión y en la alegría de los encuentros también. De cada miércoles tapar un vinito y sabernos que ahí estábamos y también viendo cómo avanzaba todo. Claro. ¿No? Que no hubo mucha especulación, simplemente íbamos viviendo, las fotografías llegaban de los 14 países, de las 18 personas que fueron parte y que terminaron en esto, ¿no? Enriqueciéndonos y compartiendo un tiempo que fue muy especial para todos. Claro, y había, bueno, trabajos más del comienzo, el de Matilde era por ahí al principio de la pandemia. Me acuerdo que hablamos y me contaste esto de que el virus todavía estaba más en el miedo que en la calle, ¿no? Y hay como ensayos de diferentes momentos, ¿no? Y el tuyo por ahí era un poco más de esta contemplación. Sí, contanos un poco de... Pasó en Uruguay que durante mucho tiempo no había virus circulando, realmente. O sea, lo único que existía era el temor al virus. La gente creía que había virus circulando, pero la verdad era que no había. En un momento, un año después, había virus y la gente se estaba muriendo. Pero en ese momento la gente estaba encerrada en sus casas, todo vacío, y en realidad no había ni enfermos ni muertos. Era como peculiar. Entonces es un trabajo de contemplación. Para mí una cosa muy... Esa es una de tus fotos, digo, estamos justo... Tenemos, y esta es la de Pablo. Claro, además es hija y padre. Hija y padre. Un gran contrapunto. Para mí lo más interesante fue descubrir que esa Latinoamérica parecía, eso que yo decía hoy, un punto excepcional, y sin embargo esa Latinoamérica seguía siendo nuestra Latinoamérica de siempre y seguía siendo inmensamente desigual, seguía siendo un lugar con muchísimos problemas de relación con el ambiente, de relación en eso, en donde había una enorme masa de personas que no tenían acceso a las cosas básicas, en donde había incendios en el Amazonas, en donde había... Todo eso estaba atravesado además por el virus. Este virus. Entonces, de alguna manera los trabajos muestran que la vida latinoamericana tiene todos esos elementos y esos elementos se mantienen incambiados o empeoran simplemente, y además se agrega la capa del virus. Es como si dijeras, esto encima de todo
hay COVID. Que se agudizan problemas. Claro. Bueno, no dijimos qué significa red flag. ¿Quién lo quiere contar? ¿Qué es estas banderas rojas? ¿Qué son? Sí, bueno, tiene que ver un poco con esa búsqueda de nombre. Nosotros teníamos las ganas y la voluntad de tener un nombre en español, pero como contamos también antes, fue también una cosa de tira y afloje con la editorial en un montón de sentidos. Y el Red Flag en realidad fue por una foto, un trabajo que hizo Federico Ríos Escobar en Colombia, donde en muchas casas, donde empezaron a aparecer grandes necesidades, empezaron a colgar banderas rojas como un pedido de auxilio, ¿no? de ayuda. Y un poco la sensación que dio ese nombre también es pensar que por ahí para nosotros esa bandera roja no significa lo mismo acá, pero sí por ahí es la cosa del peligro, ¿no? En las playas también, y la cosa de la urgencia, bandera roja en español no sonaba para nada bien. No Estaba, creo que el empujón final lo dio John Lee Anderson, que fue el que escribió el prólogo del libro, que dijo que le gustaba muchísimo el título Red Flag, y bueno, la directora del Photo Evidence se agarró también de eso como para decir, bueno, hay que tomar la decisión ya. Nosotros todavía no teníamos un nombre muy fuerte, teníamos la idea de algo en español, pero no teníamos todavía decir, bueno, y bueno, terminó quedando... Pero quedó como una insignia, digamos, de esta urgencia, que la pobreza es como endémica en América Latina y el COVID como que la puso más en urgencia, ¿no? No sé si vos querés contar lo que vos viste. No, es que yo no estaba tan de acuerdo con el título porque en Perú había banderas blancas. Ah, mira. O sea, en los barrios populares ponían banderas blancas que eran la señal de necesitamos ayuda y todo. Entonces, yo decía, bueno, pero ¿por qué vamos a poner este título si yo he visto otra cosa? Y aparte de bandera roja, tiene una connotación también muy política y se me hacía que era como una mezcolanza. Bueno, pero nada. Pero contanos porque tus fotos son bastante impactantes, ¿no? Bueno, a mí, a diferencia de Matilde, cuando nos reuníamos los miércoles, claro, cada uno iba a una velocidad distinta, ¿no? O sea, nos reuníamos y decían, ¿pero qué está pasando? Y yo lo que veía en Perú era que la pandemia había escalado de 0 a 100 en un mes. Y lo que yo vi fue el descalabro del sistema de salud, un país en donde no había oxígeno, no había camas para nadie, y entonces donde la gente se moría en sus casas, porque no había ninguna ambulancia, nadie que pueda ir a atenderlos. Y entonces, bueno, me parecía que era importante mostrar esa parte del colapso, ¿no? O sea, hice un trabajo, una funeraria contratada por el gobierno, que lo que hacía era ir recolectando cadáveres por toda la ciudad, en parte porque lo que temían, o en la calle, lo que temían era que lo que pasó en Guayaquil, en Ecuador, en esa misma etapa, en los primeros meses en donde la gente se moría. Entonces la idea del gobierno era tratar de recolectar rápido todos los cuerpos para que no salga a la luz. Pero bueno, nosotros hicimos un trabajo más denso en esa primera etapa, y en Uruguay esa etapa vino este año, un año después. Y en esa etapa no había vacunas, y vos vivías con tu familia, digamos, tenías todo un sistema para manejar el peligro al que te exponías. Bueno, ¿no? yo en mi casa había hecho, en el lugar donde estaba el estacionamiento, ahí con Victoria armamos le decíamos un búnker, porque yo tenía como el lugar donde me cambiaba, lavaba la ropa en baldes, tenía alcohol. Aparte, no sabíamos bien ni cómo, o sea, yo tenía una máscara, no sé qué parecía, ¿no? Estos me veían y se cagaban de risa, unos trajes, porque no sabíamos bien cómo nos contagiábamos. En ese momento no había ni testeos. En Perú fue muy difícil testearse durante los primeros 4 meses. Entonces, claro, la diferencia de esta cobertura con otras es que cuando vos te vas a, no sé, bueno, ahora
por ejemplo, fui a Haití, vas, es muy dramático lo que pasa, pero volvés a tu casa y la cobertura quedó allá. En este caso la cobertura estaba todos los días. Yo salía en la mañana, volvía, entraba casi desnudo a mi casa, me bañaba y bueno, y no sabía si estaba contagiado o no. Hubo varias veces que sentía que sí, pero Claro, bueno. Entonces imagino. era como que convivir con eso, con la cobertura todos los días. Yo salía casi todos los días al principio. Y volver a estar con mi familia en un lugar que aparte no es el nuestro, fue bien, muy tenso, muy... Claro. No, y aparte toda la dinámica de esta cosa que venía la comida, no sé de dónde, la traíamos, la lavábamos, Lavar todo. los baldes de ropa, los vecinos que también me veían llegar, los vecinos me veían y hacían Querían- todo, ah. o sea, se escondían, fue difícil, bien difícil. Me imagino. Y vos también anduviste al comienzo, ¿fue que hiciste el trabajo en la Villa 31? Sí, de hecho nos encontramos con Pablo, fue justo el momento Él que también. estaba la Villa 31 sin agua, ¿no? Sin agua, fue pandemia terrible sin ese- agua, ese increíble, momento. ¿no? O sea, como Y una murió una de sensación de las mujeres que atendía un comedor. Fue... Sí. Bueno, hubieron 2 o 3 referentes del barrio fuertes, digamos, que fallecieron y una de ellas justamente dicen que se contagió justamente saliendo a pedir por agua, ¿no? Porque se vuelva a tener agua en el barrio. Y bueno, sí, fue un momento Dramático, durísimo. terrible. Y a mí me pasaba un poco también como Rodri, ¿no? O sea, de no saber si estabas contagiado o no. Porque, Claro. estar en lugares donde estaba circulando tanto, en la villa fueron los primeros momentos donde explotó, ¿no? De hecho, no se saben los datos exactos, ¿no? Pero se ha llegado a decir que más del 70% de la gente en la villa lo tuvo. O sea que eso fue como un caso de estos que se dicen justamente de inmunidad de ganado, ¿no? De rebaño, sí. de rebaño, ¿no? De una vez que lo superó cierto porcentaje de gente, ya se supone que hay un control mayor, ¿no? Pero se los dio por las malas, ¿no? O sea, fue realmente un momento durísimo, ¿no? Terrible. Y Bueno, tuvimos una compañera en Bolivia, Sara estuvo contagiada, toda la familia contagiada de ella. Entonces eran los miércoles, bueno, ¿cómo está Sara? Porque, le tocó cubrir, casi que hacer fotos de su propia familia. de su propio drama en su casa. A mí lo que me gustó también del trabajo del año pasado es que no nos pusimos como que nadie trató de cuadricular al otro, ¿no? O sea, como que cada quien respetó lo que le pasaba y lo que quería cubrir el otro. Y eso creo que está bueno. En el mundo del fotoperiodismo al menos está como muy, bueno, este hace esto, el otro hace lo otro. Rápidamente empieza como a haber como cercos de edición o de vos deberías hacer esto, vos deberías hacer lo otro. Vos sos blanco y negro, vos sos blanco y negro, no, a vos te va muy bien con... Y creo que en este caso, también por la misma dinámica de los acontecimientos, que era todo tan... como que avanzaba tanto la pandemia en todos los países, como que lo dejamos como a la libertad de cada quien. Y yo creo que eso tiene un valor porque cada quien pudo expresar como de su lugar sin presiones de vos deberías hacer esto, vos sos bueno haciendo esto. O sea, claro. Hubo algunos que hicieron su trabajo fotoperiodístico cotidiano, pero para COVID Latam hicieron algo específico, ¿no? Bueno, una como ediciones tal vez específicas. Lo que hicimos es, como el Instagram tiene esta cosa de que va rotando todo el tiempo, lo que hacíamos es, si alguien tenía un pequeño capítulo un poco más elaborado dentro de ese bombardeo de imágenes, dejábamos que alguien tenga la cuenta por 4 días, por ejemplo. Y entonces podía desarrollar con un poco más de amplitud un trabajo que le daba un poco más de profundidad a ese trabajo puntualmente y después seguíamos con la rotación de todos, ¿no? Claro, o sea que todos los trabajos fueron publicados en grandes medios y acá era una curaduría especial. No, pero no todos. No, estoy pensando, no sé, en el de Pablo, si tu ensayo con tu padre había salido publicado antes de esto. No, ese trabajo es inédito. Es súper, me parece que era súper privado y era algo que te permitiste. Sí,
mostrar, digamos, en este contexto. Era parte de mi vida cotidiana, ¿no? Sí. Ir a ver a mi viejo, llevarle comida, tomar un café, dar la vuelta a manzana, ir a los médicos. Entonces, ahí se armó como un juego, un diálogo, porque mi viejo es fotógrafo, un diálogo entre un padre y un hijo, entre dos fotógrafos. También mi viejo era un tipo que en los 80, en los 70 hacía montajes medio surrealistas. Entonces empezamos a jugar con ese sentido. Teníamos una habitación donde entraba una luz de ventana, que era como la habitación de las invenciones, y con nada tratábamos de un poco de pensar en otra cosa, ¿no? De correrse del espacio del dolor. Mi hijo estaba jodido, se estaba quedando ciego. Entonces destinábamos un tiempo a divertirnos, ¿no? No sabíamos qué íbamos a hacer con eso, más que divertirnos. Claro. Así que ahí se fue generando un cuerpo de trabajo que está ahí, que es inédito y que es muy sagrado. Para Muy mí lindo. es tal vez uno de los trabajos más importantes. Te contaste en una nota que te dice que cada foto era una despedida. Y los dos éramos muy conscientes de todo lo que sucedía, ¿no? De hecho, el peligro de la época. Claro. El miedo de matar a tu padre por ir a visitarlo. Claro. ¿No? En la psicología de casi todos los que estábamos, visitar a alguien mayor era un peligro. Claro, los mayores fueron los que más sufrieron al principio el aislamiento absoluto, ¿no? Sí, y entonces era nada, transcurrir ese tiempo y con una herramienta que para nosotros funcionó en muchos sentidos, porque nos aproximó a la poesía, a un diálogo, a un espacio precioso para nosotros, ¿no? Así que nada, muy agradecido de que de haberlo haya podido sucedido así. acompañar, ¿no? Porque este COVID lo que trajo es que muchos se despidieron por lo mismo, ¿no? Por teléfono de sus seres queridos. Sí, a mí me pasó que cuando mi viejo falleció en febrero también, el velorio fue de 2 horas, por lo menos se pudo despedirlo, pero era en esa coyuntura. Claro. Nada, sí, un regalo. Un regalo. Y tener el colectivo, ser parte del colectivo era también como... La primera foto, la verdad, la hice porque era el Día del Padre y yo no estaba produciendo nada. Este estaba trabajando todos los días, tenía 2 millones de fotones. Kamikaze. Y algunos compañeros también estaban muy activos. Yo estaba como más tranquilo. Había hecho esto de la Villa 31, pero bueno. Así es que le digo a mi hijo, es el Día del Padre, a ver, vamos a hacer algo acá. Y hicimos la primera foto jugando. Esta es una de ellas. Esta es el día de su cumpleaños. Ya estábamos en camino. Pero Claro. la primera fue en joda, solamente para compartir Ahí está, con los nos la compañeros. pusieron de vuelta. Preciosa esta imagen. Algo. Y bueno, ahí fue que empezó el juego. Cuántas cosas, ¿no? Hay en la fotografía, ¿no? En la fotografía documental, autoral, ¿no? Ustedes decían en el video, sí, claro, empatía, transparencia y diversidad. No sé cómo eligieron estas 3 palabras, porque nada, son muy fuertes, muy poderosas y creo que los representan, ¿no? Mati. No, es que la verdad, siendo tantos también y pasamos por tantas etapas y tantos momentos, situaciones, contextos que no sabría decirte en qué momento ni quién sugirió esas 3 palabras. ¿No fue una propuesta del diseñador que nos pidió que pensemos palabras y quedó ahí? No, eso fue después, porque el video en realidad lo habíamos armado cuando nos presentamos para la convocatoria del Gabo. Nos pedían un videíto corto. Y en esas reuniones, formado como diferentes grupos, fueron surgiendo diferentes cosas y bueno, algunas palabras que fuimos cada uno de nosotros aportando en la edición del video finalmente quedó. Pero yo creo que sí, que una de las cosas más lindas que tiene el proyecto es justamente esta cosa que decía Rodri, no solo de respetar el espacio y la propuesta estética y el trabajo de cada uno,
sino también hacerlo de una manera muy respetuosa y generosa también, porque lo que buscábamos también era que cada uno tenga su espacio de desarrollo. Buscábamos que haya también equidad justamente en los posteos, que se vea reflejada la mirada femenina, la mirada masculina, pero la mirada de cada uno de nosotros también. Entonces no había en ese sentido un desbalance que sí pasó en las primeras ediciones del libro, ¿no? O sea que fue una de las cosas más difíciles y más duras para nosotros, ¿no? de poder sopesar en el libro, ¿no? Porque ¿qué desbalances tuvieron? Y las primeras ediciones había de base un 80% de fotos de hombres y un 20% de mujeres, digamos. O sea, cuando nosotros justamente proponíamos un proyecto en el cual la equidad era fundamental. Y después también un desbalance muy grande en haber, por ejemplo, en la primera edición habían 30 fotos de Rodri y 4 de Mati, de Eliana, de varias de las mujeres del colectivo, ¿no? Como, claro, que había que representar. Habían elegido como un corte muy dramático. Exactamente. Claro. Habían elegido un corte muy dramático y claramente las chicas no representábamos un mundo más íntimo, claro. Y había pasado, para mí, de hecho, creo que se convirtieron, no solo en un libro más justo, sino en un mejor libro. Sí. Porque todas esas cosas estaban pasando al mismo tiempo. Claro. No solo estaban muriendo personas en la calle, sino que había gente sola en su casa. Había madres criando hijos, había padres bueno, todo eso estaba pasando también. Todo estaba pasando al mismo tiempo. Y de alguna manera el libro, en la primera versión del libro, era un libro que tenía un sesgo en ese sentido. Claro, elegía una parte de la realidad. Y eso, increíblemente, también generaba un sesgo de género. O sea, era muy claro. Como que las noticias que se publican también van por ese lado, ¿no? Exacto. Era un libro que se parecía más a la idea que vos tenés de la catástrofe, del drama, que en realidad es muy dramático estar solo. Es muy dramático estar en silencio. Es muy dramático no poder hablar con nadie, no poder abrazar a nadie, no poder... Es muy dramático. Sí. También es muy dramático morirse en la calle. Claro, y también me parece que lograron salirse del estereotipo del latinoamericanismo, digamos, al mostrar esto, ¿no? Esta diversidad, estas ciudades que no siempre son catastróficas, ¿no? Bueno, parte del problema que tuvimos inicialmente era que nosotros queríamos que el libro, o sea, tenía como un comienzo más como del drama y nosotros queríamos que empiece más desde las ciudades vacías, algo inédito. Claro. En ciudades tan activas, tan bulliciosas, tan caóticas como las latinoamericanas, que de repente todas estén vacías, y entonces tuvimos que pelear también con eso. ¿Cómo era el comienzo? ¿Era un comienzo más tradicional de hechos, o queríamos que sea como que empiece con las ciudades vacías? Entonces tuvimos que darle toda una vuelta, que empiece el libro de otra manera. Fue complicado. No, que además la tarea de edición fue para quien la tuviese era un gran problema, porque 18 lenguas, 18 ojos, conversando. ¿Ustedes de los 18 ninguno tomó el rol de editor? Intentamos en algunos Zoom quedarnos hasta cualquier hora tratando de generar algo, pero también los que no estaban, que no habían visto, que no estaban en esa vuelta de editar, por ahí tenían algunas cosas para decir de eso. Entonces, 18 personas no es simple. A veces uno solo, con un solo trabajo, puede estar peleándose con... Y fue un desafío que fuimos puliendo, llegamos hasta donde pudimos. Pero hubo que tener muchas contemplaciones ideológicas, de todo tipo, de género, pero también de pensar Latinoamérica, de verla como nosotros la sentíamos, de ser ecuánimes en algunas cosas. Y bueno, fue una discusión larga que en un momento vimos que era insaldable, que también teníamos que soltarla y decir, bueno, que se arreglen ahí los... Yo creo que aprendimos mucho igual. Aprendimos mucho sobre el material y aprendimos mucho sobre nosotros mismos. La relación, ¿no?
Pero después tuvimos una revancha que Matilde fue la editora y Rafa en Brasil hicieron una edición, una muestra que se montó en Uruguay. Se está exhibiendo ahora. Y eso fue distinto porque eso fue una edición completamente interna, o sea, de Matilde y de Rafa. Ahí no convocamos a nadie externo. Y creo que cuando vimos lo que había editado ellos, creo que todos coincidíamos en que estábamos más de acuerdo, de alguna manera, ¿no? También creo que fuimos aprendiendo en el camino sobre el material, sobre el COVID en Latinoamérica, como que Claro. es como irse metiendo en tema. Y se fue deconstruyendo el fotoperiodismo, que, bueno, es por ahí una profesión que tradicionalmente no es muy deconstruida. No sé, vos, Matilde, ¿qué opinás? No sé exactamente cuál es la pregunta. Claro, digamos, hay una mirada, como decían ustedes recién, hay una mirada más de hombre, de una profesión de hombre, que a las mujeres les cuesta más descomponer, ¿no? Sí, hay una mirada que es como lo que debe ser. No se ofenda. Las noticias tienen que ser de una manera, las fotos periodísticas son de una manera, y todo eso de alguna manera con el pasar del tiempo yo creo que tiende a desaparecer. Claro. El asunto es cómo, de qué manera y qué es lo que lo sustituye, qué venimos nosotros a decir de nuevo, como todos, ¿no? Todos los que trabajamos en esto. Claro. ¿Qué venimos a decir de nuevo? Si no va a ser así, ¿cómo va a ser? ¿Qué es lo que vamos a contar? Porque en definitiva es eso. ¿Cómo vamos a contar? ¿Cómo vamos a contar? Las cosas van a estar ahí y van a ser las mismas. ¿Cómo las vamos a transmitir? No, ¿con qué sensibilidad nos vamos a acercar a las cosas? ¿Cómo nos vamos a acercar y qué vamos a contar? Y además Bueno, los fotógrafos, generalmente estamos diciendo, ¿no? Estamos opinando sobre algo, sobre Claro. lo que tenemos delante. Y esta vez teníamos que escuchar, porque éramos 18. Entonces, eso también fue un ejercicio muy rico, me parece, para todos, ¿no? Además de ayornarnos y ponernos al tanto de manera directa con quienes estaban en el territorio. El proceso como colectivo tiene cosas muy interesantes y en un contexto así de encierro y de soledad y de donde todo era una caja, creo que nos abrió el mundo, nos abrió muchas cosas, y además de generar un vínculo. Y fue muy rico esa experiencia. Ahora, siguen no sé si ya hicieron las presentaciones que tenían pensadas en otros países, no sé, había leído algo de Ámsterdam, que el libro se iba a presentar aquí, allá en otros festivales, no sé si eso Nueva York. Fueron cosas que fueron pasando, sí, o sea, tuvimos exposiciones en diferentes países. La primera exposición, de hecho, fue en Argentina, en Mendoza, en una bienal. Después en el Bronx Documentary Center en Nueva York, y estuvimos en un festival en la India. Bueno, ahora está la expo en Montevideo, que es muy linda la edición que hicieron Mati y Rafa, la verdad. Y si logran ir, tenemos, sí, es una exposición muy grande, está en un espacio abierto. Tuvimos muchísimo suerte que nos apoyara el Centro de Fotografía de Montevideo, y es una exposición, en el Parque Rodó es una exposición con más de 80 imágenes. Buenísimo. La verdad es que quedó increíble, sobre todo por eso, porque ellos son súper profesionales trabajando, o sea, la calidad de la imagen, todo. Si van a Montevideo, visítenla. Cuando se abra la frontera. ¿Cuándo está, Mati? Está hasta el 6 de diciembre. ¿Y el colectivo sigue? ¿Cómo sigue? Bueno, ese también es un tema. Nosotros tuvimos varios meses viendo qué podía hacer de colectivo, y es algo que sigue pendiente, ¿no? Que lo que sentimos en realidad es que COVID Latam fue un proyecto, ¿no? Más que un colectivo solamente. Hay un trabajo de un colectivo detrás,
y que hay muchas posibilidades también de que eso vire a otra cosa, ¿no? Tal vez a un espacio de difusión y un espacio en el que no solo nosotros 18 estemos mostrando el trabajo, sino que se abran las puertas también para que muchos colegas latinoamericanos puedan tener la posibilidad de conectarse, de vincularse, de mostrar. Y ya lo fuimos haciendo, de hecho, porque el proyecto en el principio era mostrar nuestro trabajo, ¿no? Al principio fotos individuales, después empezamos a hacer estos takeover, en cada uno mostraba su propio trabajo también en pequeñas series o pequeñas narrativas. Y después directamente hicimos unas convocatorias abiertas a otros fotógrafos para que presenten material. Hicimos como una selección de esos materiales y fuimos posteando también el trabajo de otros compañeros y compañeras en otros países, en otros contextos, y tratando justamente de que el proyecto sea también más abarcativo, ¿no? Y que permita que sea más inclusivo y Claro. integrador, ¿no? Claro, y se constituyeron en un medio, digamos, al unirse fueron como, se escaparon de las narrativas de los medios, de las agencias, y se hicieron su propio medio, ¿no? Yo creo que sí, que ese es el gran valor y es el plus que tuvo durante ese tiempo. Hoy cuando decías quiénes hicieron trabajos especiales, quizás solo Pablo y yo hicimos trabajos especiales, porque yo el trabajo que hice sobre Montevideo, esa detenida, digamos, no lo hice para nadie, más que para mí en primera instancia. Claro. Y terminó siendo como para el colectivo y también el trabajo de Pablo. Pero es eso, es que se constituye en un medio que no necesita de nadie más para llegar al público. Claro. Es una de las ventajas de este universo virtual, que con pocos recursos podés generar eso. Y al mismo tiempo tenía detrás todo el trabajo de muchos de nosotros, que de alguna manera validaban, porque los medios funcionan como mecanismo de validación. Entonces es muy difícil, si vos solo generás el espacio, es muy difícil obtener validación. En cambio, había un montón de personas que tenían extensas trayectorias y eso permitía la validación de este medio que no tenía la condición tradicional de medio. No, y además como en todo el año pasado nadie podía viajar, los medios tradicionales nos llamaban, queremos publicar lo que están haciendo ustedes, porque era una forma de, bueno... Mostrar todo sin mandar a nadie. Claro. Les queremos hacer publicidad, pero bueno, tenemos 3 páginas, y entonces a nosotros nos servía de alguna manera porque le daba como publicidad al colectivo y a nuestro trabajo, pero obviamente que también ellos se beneficiaban porque en un momento de fronteras cerradas, que recibir tantas fotos y poder publicarlas era algo muy bueno. Claro, sí. Sí, nosotros para que no haya abuso en ese sentido, lo que planteamos fue armamos 2 paquetes de prensa que tenían 18 fotos cada uno, con texto, información y demás, pero era eso lo que ofrecíamos a los medios, digamos, como para que nos sirva a nosotros como promoción del colectivo, ¿no? Pero después si querían más material, ya bueno, ahí ya había otro tipo de trato y conversaciones, ¿no? No sé si alguien del público quiere preguntar algo. Victoria, no. ¿Hay alguien que... ¿Te escuchamos? Sí, sí. No, pero agarrá el micrófono. Bueno, qué formal. Hola, ¿cómo están? Hola. Contaron al principio que para integrar el colectivo, muchos entre ustedes ya se conocían, tenían experiencia de trabajo juntos, pero ¿cómo fue que finalmente eligieron a cada uno? Es decir, priorizaron cubrir muchos países, distintas regiones de Latinoamérica. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, no, eso es algo que fluyó bastante de manera natural, ¿no? Y así como Rodri dijo que varios de nosotros nos conocemos, nosotros, por ejemplo, hoy, en este momento, ahora estoy conociendo a Matilde, digamos, porque estuvimos 2 años trabajando juntos, pero no nos conocíamos presencialmente. Claro. Bueno, no, eso, empecé, al principio fue hablar con 3 o 4 y otros iban también recomendando a otros y se fue armando como una cadena. Sí nos importaba esto de ser 9 y 9, entonces cuando vimos que había más para un lado que para el otro, intentamos balancear eso. Idealmente, tal vez hubiese sido la idea inicial quizás de que sean 18 países también, pero a mí, por ejemplo, me interesaba mucho que esté Pablo también, entonces ya éramos 2 en Argentina y ahí ya había un tema con eso, entonces íbamos
18 no íbamos a poder ser en 18 países. Después la situación en Colombia, que también en ese primer momento se sumaron un par de colombianos más, y en Brasil, que son los 3 países donde tenemos más de un fotógrafo, ¿no? Después en el resto lo que buscamos es eso también, es que haya diferentes miradas de diferentes países, porque también tenía que ver no solamente con la situación cultural, ¿no? Sino también con los tiempos de cada país, porque la pandemia no tuvo, como contaba Matilde, en los mismos momentos y las situaciones se iban planteando también vinculadas a las diferentes formas en que cada país también tomó la decisión de defenderse del virus, ¿no? Entonces, había países que tenían más cuarentenas estrictas, otros países que tenían un poco más de libertad desde el principio, eso generaba también... Igual vos lo armaste, digamos, en 15 días, no sé cuánto, o sea, no lo pensaron, digo, no hubo mucho proceso de nada. No, de hecho... Se armó, creo que un miércoles, bueno, estábamos, ¿quiénes somos? De hecho, fue creo que en 3-4 días, o sea, ni siquiera. O sea, nos hablamos, charlamos, Sí. nombre, Instagram, paf, y empezamos a subir material ahí. Wow. Y al principio fue eso, de manera orgánica, ¿no? O sea, como, a ver, ¿qué tenés? Mandá. Primero usamos un mail, era un caos, porque recibíamos material de todos, a ver, había como diferentes... situaciones de curaduría también, ¿no? Por el principio era cada fotógrafo curaba lo que quería mandar, digamos, y después, los primeros meses estuve yo recibiendo ese material y iba como posteando algunas cosas, después fuimos rotando y cada uno iba tomando ese rol también para que también incluso en la curaduría estén presentes las miradas de todos nosotros, así que todos fuimos pasando alguna vez por ese feed. Y después eso, la entrega también a cada uno para que empiecen a mostrar sus trabajos y... Bueno, se fue dando así de manera natural y muy conversada, siempre de manera muy transversal, ¿no? O sea, no había alguien que tomaba decisiones, sino que todas las decisiones las tomábamos todos juntos, ahí con Rodri cocinando los miércoles cuando llegaba, Pablito que abría descorchaba el vinito los miércoles también. Y bueno, era un poco de eso, de cada uno de su lugar compartiendo y normalmente nunca llegamos a estar los 18 en una misma reunión. Siempre éramos, no sé, un promedio de 7, 8, 9, 10, a veces llegamos a 12, 13, pero porque cada uno también tenía sus tiempos y estaban cada uno también con sus temas, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nadie quiere preguntar nada. ¿Ustedes quieren decir algo más? ¿Algo que les haya quedado respecto de este...? Yo quiero agradecer a todos los que vinieron. Sí. Y Bueno, y vayan a Uruguay a Bueno, ver la no, muestra, porque el libro no sé cuándo va a aparecer, pero la muestra va a estar hasta el 6 de diciembre. Bien, bueno, muchas gracias a ustedes por haber compartido con esta generosidad sus imágenes que no están siempre a la vista de todos, esto fue como un lujo poder seguir la cobertura de cada uno de ustedes de forma así cotidiana, gratuita, libre. Bueno, es un testimonio que queda, que es memoria de todos y construido por las mejores lentes, así que gracias a ustedes, un aplauso para ellos. Bueno, muchas gracias y bueno, también agradecer acá a Vero por la invitación Santalla, que coordinó la charla. Coordinadora de todo. Así que gracias. Bueno, muchas gracias. Dale. Gracias. Victoria, ¿la pregunta?